Bienvenidos al Trino. Hoy abordamos con la profesora Carmen Aparicio, directora de Educación Ambiental del Meduca, el polémico retorno a las aulas de las clases. Profesora, hemos querido abordar el tema pues porque sabemos que genera mucha incertidumbre y ansiedad dentro de la comunidad educativa, los padres, tanto como los padres como en la comunidad docente. Hasta el momento, profesora, ¿cuántos colegios han sido certificados para un retorno a clases? No, mira, en este momento nosotros, primero pues darte las gracias por la oportunidad que nos brindas de conversar contigo y mantener pues la información que se está dando desde el Ministerio de Educación pues para que se pueda compartir con la ciudadanía en general. Nosotros en este momento hemos certificado alrededor de 18 escuelas. En el área de Herrera, Los Santos, se certificaron escuelas. En el área de la ciudad de Panamá, certificamos 2 escuelas oficiales, 2 escuelas particulares. En el área de Chiriquí, el día de ayer se certificaron 3. Sin embargo, tenemos que estar en este proceso de certificación. Si bien es cierto, lo está haciendo el Ministerio de Educación, también es cierto que es un trabajo en conjunto con las direcciones regionales, que son las autoridades locales del Ministerio de Educación y todo el equipo que ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud, preciso pues para garantizar que estas escuelas están cumpliendo con las medidas de bioseguridad que están establecidas tanto en los lineamientos del Ministerio de Salud como en nuestra guía para la prevención del riesgo de contagio de COVID-19, que fue creada pues como una herramienta para proporcionarle ese apoyo a los centros educativos y que está colgada en la página web del Ministerio de Educación desde el pasado septiembre del 2020. Profesora, ¿existe esa preocupación sobre qué respalda o qué garantiza cómo garantiza el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que una escuela realmente está apta para recibir a esos estudiantes y a esos profesores que regresan a las aulas con mucha incertidumbre? Mira, sabemos que hay escuelas que tienen una realidad totalmente diferente y es por esto que nosotros hemos enfatizado en que la guía tiene que ser contextualizada. Desde octubre del año pasado, los centros educativos tenían que haber hecho su lista de verificación de cuáles eran esas necesidades que se tenían que abordar para poder entonces garantizar que en esta etapa en la que nos encontramos, las escuelas pudiesen ser aptas para poder obtener una certificación. Sin embargo, yo quiero resaltar el trabajo que han hecho muchos directores de centros educativos que han hecho alianzas con empresas privadas, alianzas con organismos nacionales, a organismos internacionales también que nos están dando ese apoyo y nos están brindando esa mano pues para poder garantizar que nuestros centros educativos puedan contar con los insumos de bioseguridad que se requieran. En ese sentido, pues es importante mencionar que aquellas escuelas porque tengan algunas dificultades con el suministro de agua, pues las estrategias tienen que ser también diferentes porque al final hay que garantizar la continuidad educativa de nuestros estudiantes. En este momento el decreto 25 es el que está vigente. Ese es el decreto 25 del 14 de enero del 2021 y este decreto le permite a los docentes hacer encuentros con los estudiantes o hacer esos acercamientos con los estudiantes de manera presencial, pero para atenderlos con tutorías, que es una de las modalidades que se pueden desarrollar. Son periodos cortos de tiempo. Entonces, en ese periodo corto de tiempo que están allí los estudiantes, pues ellos cuentan con la toma de temperatura, el distanciamiento, de acuerdo a la cantidad y el espacio que le permite el aforo del salón de clases. Igual las escuelas cuentan con agua, las que se están dando, y aquellas escuelas que en algún momento pues, nos cuentan los directores que tienen algunas situaciones de que el agua no les llega de manera permanente todos los días. Ellos han creado los tanques de reservas, están haciendo buscando los mecanismos y las estrategias para poder atender a los estudiantes, porque debemos tener claro que en este momento hay muchos estudiantes que necesitan esa atención especial, ese acercamiento con el docente, y nosotros somos enfáticos siempre en decir que la educación sí podemos llevarla en la modalidad a distancia con todas las metodologías y con todas las estrategias contextualizadas, pero no va a haber nada que reemplace ese calor y ese afecto que el docente le sabe dar al estudiante dentro de un aula de clases. Profesora, antes de ir algunas sugerencias que tienen los docentes, por llamarla así, o reclamos,
¿Existe esa opinión pública que la celeridad que hay en volver a la escuela sea algo basado en evidencia y no sea por presiones del sector privado o presiones de organismos internacionales? ¿Siente el Meduca, está trabajando el Meduca en base a evidencia científica o se siente presión por parte del sector privado, del sector, algún organismo internacional? Mira, yo pienso, y como autoridad del Ministerio de Educación, que hemos venido realizando un trabajo bastante difícil, pero con un compromiso muy alto, con un nivel de responsabilidad también muy amplio. Sabemos que el temor que existe en la comunidad por parte de un grupo de padres de familia, es válido y hay que respetarlo, pero también sabemos que hay otra parte de la población que desea ese retorno porque saben las necesidades que tienen sus hijos. Hemos escuchado diferentes opiniones de diferentes sectores, están las opiniones de los pediatras, están las opiniones de algunos organismos internacionales que a lo largo de toda esta pandemia nos han venido acompañando. Sin embargo, nosotros hemos sido muy responsables a la hora de decir que este proceso de retorno a las aulas de clases es un proceso que se va a realizar de manera gradual, pero que también es voluntario, porque si usted como padre de familia tiene temor de enviar a su hijo en este momento, o si el docente piensa que porque todavía no tiene la vacuna, él no puede retornar, el decreto le permite a él aplicar las estrategias metodológicas contextualizadas de acuerdo a su centro educativo, de acuerdo a su realidad. Mira, hay muchísimos docentes en el área de la comarca que se han estado haciendo los hisopados pues para garantizar que ellos no van contagiados para la comunidad donde están sus centros educativos. Pero también hay que saber que dentro de esos docentes que se trasladan hacia esas regiones se están haciendo los monitoreos con el Ministerio de Salud del nivel de contagio que hay en esa comunidad. Si hay contagio positivo muy alto, entonces sabemos que a esa comunidad el docente no puede ingresar hasta que no esté libre de COVID de esa comunidad, porque no podemos poner en riesgo la vida de nadie. Entonces, en ese sentido, pues resaltamos siempre la labor del docente que pese a todo, nosotros decimos voluntario, pero sin embargo sabemos que el compromiso que tiene el docente, el compromiso que tienen los directores de este país al querer ir a sus escuelas, a atender a sus estudiantes, porque saben que hay muchos que tienen la necesidad de la atención física del maestro, que el maestro esté de manera presencial y que él pueda sentarse con el estudiante a explicarlo. Además, sabemos que este año, tanto para los niños como para los adultos, ha sido muy difícil en el tema emocional. ¿Cuántos de nosotros no fuimos afectados de una u otra manera por el encierro en el que estamos, por estar conectados? Sabemos que hay estudios científicos que te dicen cuál es el tiempo que debe durar un niño frente a una pantalla, y entonces tener que garantizar la continuidad utilizando pantallas solamente, pues hay muchos estudiantes que de pronto no lo toleran, por lo tanto necesitan ese acompañamiento dentro de un aula de clases y mantener esa dinámica que tienen entre el docente y el estudiante. Otra de las grandes preocupaciones que tienen los padres de familia es la fecha de retorno a la escuela. ¿Y cuándo sabremos qué colegios van a implementar el retorno? ¿Cuándo iniciarán? ¿Cuándo se enterarán los padres? Sabemos que ya está programado el primer trimestre hasta junio prácticamente. Después de eso, ¿cuántos padres estarán dispuestos a regresar cuando ya estamos a medio camino, ¿no? del año escolar? Se ha evaluado todas estas circunstancias, pero primero vamos a saber cuándo ustedes tienen previsto que las escuelas que ya están certificadas inicien este proceso. Bueno, mira, nosotros hemos venido y tenemos que reconocer y agradecer todo ese acompañamiento que el Ministerio de Salud nos ha venido dando, y la fecha exacta para definir el cuándo regresamos nosotros de manera semipresencial o cuándo va a haber una modificación al decreto, pues se va a realizar de acuerdo a los estudios que se hacen, a esas reuniones en las mesas de trabajo que tenemos en conjunto. Mira, nosotros con el Ministerio de Salud tenemos reuniones de trabajo los días sábados, los domingos. Es preciso viendo cómo es el comportamiento de la COVID-19
dentro de las comunidades. Y es en base a eso fue que se dieron estas certificaciones y se le ha dado la oportunidad a los centros educativos de que le den esa atención a los estudiantes dentro del centro. Entonces, el cuándo definitivamente nosotros debemos establecerlo luego de las mesas de trabajo que tengamos con el ministro de Salud. Sin embargo, te puedo garantizar que tenemos mucho más de 100 escuelas ya trabajando con sus estudiantes y atendiéndolos en sus aulas de clase, cumpliendo con las horas de las tutorías y con todas las medidas de bioseguridad. Pero tenga la plena seguridad que en el momento en que nosotros tengamos eso, que exista alguna modificación del decreto, eso se le va a dar a conocer a toda la ciudadanía por los medios correspondientes y me imagino y estoy clara en que va a ser la señora ministra la que dará el anuncio y luego nos corresponderá a nosotros pues seguir haciendo la campaña para que todos estemos claros de que la intención nuestra es primero garantizar la seguridad y la vida de nuestros estudiantes, pero de la misma manera también cumplir con ese derecho que tienen los niños de poder educarse, y nosotros no podemos obviar que nuestro país pues tiene esa necesidad de atención a los niños para mejorar la calidad educativa. ¿Para cuándo se tiene previsto que los docentes o la comunidad docente puedan estar vacunados? Bueno, mira, esto es importante la pregunta que haces, porque debes recordar que al principio los docentes estaban en el bloque o la fase 4, ahora estamos en la fase 2. Entonces es definitivamente pues que va a ser mucho antes de lo que teníamos previsto. Sin embargo, sabemos todo el interés que tiene el señor presidente de poder dar ese apoyo al Ministerio de Educación y a la educación de este país, y por esa razón es que se han hecho diferentes acercamientos para poder hacer esa vacunación en un tiempo menor al que está establecido. Sin embargo, pues sabemos que eso va a depender también de toda la logística, que no es fácil porque nuestra población también tiene que ser atendida, los adultos mayores, que ya empieza en este mes de abril, inicia la segunda dosis para los que ya se vacunaron en la primera fase. Entonces, en ese sentido, pues nosotros nos mantenemos a la espera de que se pueda adelantar un poco más, pero sabiendo que una vez se termine con la vacunación de los docentes, pues poco a poco y de manera gradual vamos a estar retornando a las aulas de clase. Exacto. Otra de las gran preocupación que tienen o manifiestan los docentes es el tema de cómo se garantizará la bioseguridad o los insumos y la desinfección de los planteles. ¿A cargo de quién estará este trabajo? Sabemos que representa un costo y no todas las escuelas van a estar o cuentan con ese fondo para cumplir con esto. Nosotros como institución pues responsable de poder garantizar que nuestras escuelas estén seguras, sí sabemos y se lleva se ha hecho una supervisión o una evaluación de los fondos que se tienen en cada centro educativo, y en ese sentido pues nos hemos enfocado desde ya hace algún tiempo de poder dar ese apoyo y esa mano amiga, como bien lo decimos, y hacer uso de las alianzas que como están establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hemos estado buscando aquellos amigos, esos socios estratégicos para poder darle ese apoyo a las diferentes escuelas que cuentan con baja matrícula, que sus recursos no son suficientes como para poder cumplir. Pero vuelvo y te repito, sería increíble que pudiesen ustedes como medios de comunicación acercarse a los centros educativos, que realmente hay muchos que en este momento ya cuentan. Te puedo poner un ejemplo, la escuela Puerto Rico en el área de Panamá Centro. Cuando llegamos a hacerle la inspección, y nosotros no avisamos para hacer una inspección porque consideramos que como nosotros hemos venido dando esa orientación desde el año pasado, desde el mes de septiembre que iniciamos con las fases de orientación y de seguimiento a los centros educativos, no notificamos cuándo vamos a ir a hacer una inspección, porque consideramos que tú debes estar preparado, debes estar prevenido desde el principio, ya tienes todas las herramientas, ya sabes qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, este colegio, al igual que muchos otros, nos sorprendieron porque encontramos con que las escuelas ya tienen en sus depósitos el gel alcoholado, tienen alcohol, las escuelas están etiquetadas, hay empresas que les han donado los stickers de distanciamiento. Sin embargo, el Ministerio de Educación también en estas próximas semanas va a estar haciendo la distribución de todo lo que son las etiquetas
con las medidas de bioseguridad para notificar en los pasillos, en las aulas, que los estudiantes también puedan tener de manera visual cuáles son las medidas de bioseguridad que se deben cumplir en el centro educativo. Entonces, mira, te pongo un ejemplo. En el área de Tonosí nos encontramos una escuela donde llegamos, estaban los niños haciendo tutoría, pero nos vieron llegar los carros de estacionarse. Los estudiantes mismos se organizaron, buscaron el termómetro, tenían el registro o la bitácora de la visita, y entonces el centro educativo está consciente de cuáles son las reglas del juego y que de esa manera cumplirlas. Mira, decir que le vamos a dar a todas las escuelas del país, eso realmente no sería correcto. Sin embargo, sabemos que hay escuelas que necesitan ese apoyo, como también hay escuelas que cuentan con los fondos que están dentro del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, pues que ya ellos tienen directrices y que saben que pueden hacer uso de eso para dotar a sus centros educativos de los insumos y equipos de protección personal. Profesora, otro tema de preocupación es el traslado de los niños a las escuelas y de retorno a su casa. Sabemos que muchos niños utilizan el transporte público. El tema de los colegiales también, sabemos que hay aglomeración en los colegiales. ¿Cómo se va a controlar esto para garantizar la seguridad de los alumnos? Mira, hemos sabido por reuniones que se han realizado, sabemos que la empresa de Metrobús, ellos van a estar ampliando su flota vehicular, fue lo último que nos dijeron, pues para que cuando se dé ese retorno podamos dar este servicio, pero al igual pues también con los busitos colegiales se han tenido acercamientos y nosotros hemos desarrollado pues esa alianza con la autoridad del transporte terrestre para dar orientaciones también con diferentes estamentos de seguridad sobre cuáles son las medidas que se deben aplicar en los buses colegiales y en el transporte público. Mira, la realidad de Panamá todos la conocemos en cuanto al transporte público. Entonces, que a la hora de subirse a un transporte público deben utilizar las caretas faciales, su mascarilla tiene que estar permanente, el alcohol o el gel alcoholado es algo que ya viene con nosotros. Entonces, esto es parte de nuestra vida ya no es algo que de pronto no está dentro de la canasta nuestra. O sea, sabemos que tú vas al supermercado y lo primero que haces es buscas el alcohol, buscas mascarilla, oye, se me está acabando el gel alcoholado y así. Entonces, en ese sentido, pues es tratar de que la disciplina que podamos aplicar nosotros en cuanto a la implementación de las medidas de bioseguridad sea efectiva. Y aparte de eso, pues la docencia que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, en nuestra familia, con nuestros vecinos, hablarles mucho a los niños, porque creo que a veces yo siento que los niños pues hacen mucho más caso que nosotros los adultos a la hora de utilizar la mascarilla, porque tú los ves a ellos corriendo, saltando y no se quitan la mascarilla. Sin embargo, nosotros hacemos 2, 3, 4 pasos y estamos ya de una vez quitándonos la mascarilla. Entonces eso es como mantener esa disciplina con los niños y esa orientación para que ellos cuando estén dentro del aula, cuando estén en la calle o cuando estén en un transporte público, puedan cumplir con esas medidas de bioseguridad. Esta estrategia involucra a niños desde preescolar hasta... Sí, claro, es desde el preescolar hasta el 9º, hasta el 12º grado. Pero vuelvo y te repito, recuerda que tenemos colegios con diferentes realidades, hay colegios que aplican modalidades flexibles, como son las escuelas de jóvenes y adultos, las escuelas nocturnas, todos estos centros educativos, todos tienen que aplicar su estrategia específica para la realidad que tienen. Por ejemplo, hay centros educativos que de pronto en la mañana funciona un colegio, en la tarde funciona otro y en la noche tienen una nocturna. Entonces, esos centros educativos también tienen que sentarse los 3 directores a crear esa estrategia para poder garantizar que si ese centro educativo va a trabajar en la mañana, hay que hacerle la desinfección al mediodía para que el turno de la tarde pueda entrar. Y asimismo, cuando de la tarde sale, tiene que estar desinfectado el centro educativo para que pueda recibir a los estudiantes de la noche. Entonces, quiere decir que ese es un trabajo en conjunto. Sabemos que no es fácil, pero también sabemos que es posible hacerlo. ¿Ustedes cómo seleccionan? Sabemos que lo han dicho, pero nos gustaría que quede claro cómo selecciona el Meduca los colegios que van a retomar la clase o que van a certificar para ese proceso.
van estudiantes, ¿cómo sería la metodología de los estudiantes a la escuela? ¿Van todos, van cada 2 días, van cada 3 días, semipresencial, presencial, por grupos? ¿Cómo sería ese proceso? Me hablas de la atención de los estudiantes cuando se dé el proceso de retorno. Bien, sí, recuerda que en la modalidad de distancia que nosotros hemos establecido, existen pues algunos parámetros. Sin embargo, dentro de las cosas que es importante que todos debemos estar claritos, es que dentro de nuestra guía de bioseguridad que se ha publicado, como te dije al principio, desde el 15 de septiembre del año pasado, allí tenemos una tabla que es una tabla de referencia. El docente, el director, la comunidad educativa, el comité escolar COVID-19 son quienes tienen que saber dentro de un espacio en el salón de clases cuántos estudiantes caben dentro del salón de clases, pero ahí también deben tomar en cuenta que en ese aforo deben contemplar el escritorio del docente, el archivador, los muebles que tienen, y asimismo saber que si la distancia es de 2 metros, cuántos niños puede meter. Entonces, saber que ese grupo lo puede dividir. Si son estudiantes son un grupo de 20 estudiantes, puedes dividir en 2 grupos y puedes atender 2 días a un grupo, 2 días al otro grupo, y el tercer día puedes utilizarlo solo para los niños que necesitan ese apoyo, un mayor apoyo. Sin embargo, eso ya sí va a depender hemos permitido que la dirección regional en conjunto con los centros educativos puedan realizar esa estrategia o esa metodología de atención de acuerdo a la realidad, porque mira, hay una realidad cierta en este país. Hay escuelas, hay 825 escuelas que solamente tienen de 1 a 25 estudiantes. Hay otras escuelas, y estamos hablando de 2.426 escuelas que tienen de 1 estudiante a 250 estudiantes. El resto tienen matrícula superior a 250, y estamos hablando que son alrededor de 700 y tantos escuelas que tienen una matrícula superior a 250. Entonces, aquellas escuelas, puedo mencionar una escuela específica, el Colegio Beckman. Ese colegio definitivamente, con 4.000 estudiantes que tiene, decir que van a traer al 25% de los estudiantes, estamos hablando de 1.000 estudiantes en la calle. Entonces definitivamente ahí sí tenemos que cambiar la metodología y ver cómo se refuerza más el uso de la plataforma en ese centro educativo, y que los estudiantes que sean atendidos en la escuela pues sean aquellos estudiantes que realmente necesiten ese acompañamiento del docente de manera presencial. Sin embargo, va a depender, repito, de la realidad del centro educativo, y es por esa razón que nosotros como Ministerio de Educación no podíamos dar una norma totalmente cuadrada o cerrada que se tuviese que aplicar en todos los centros educativos, porque dentro de la misma ciudad hay escuelas con diferentes realidades. Esta estrategia involucra a niños desde preescolar hasta... Sí, claro, es desde el preescolar hasta el 9º, hasta el 12º grado. Pero vuelvo y te repito, recuerda que tenemos colegios con diferentes realidades. Hay colegios que aplican modalidades flexibles, como son las escuelas de jóvenes y adultos, las escuelas nocturnas, todos estos centros educativos, todos tienen que aplicar su estrategia específica para la realidad que tienen. Por ejemplo, hay centros educativos que de pronto en la mañana funciona un colegio, en la tarde funciona otro y en la noche tienen una nocturna. Entonces, esos centros educativos también tienen que sentarse los 3 directores a crear esa estrategia para poder garantizar que si ese centro educativo va a trabajar en la mañana, hay que hacerle la desinfección al mediodía para que el turno de la tarde pueda entrar, y asimismo cuando de la tarde sale, tiene que estar desinfectado el centro educativo para que pueda recibir a los estudiantes de la noche. Entonces quiere decir que ese es un trabajo en conjunto. Sabemos que no es fácil, pero también sabemos que es posible hacerlo. ¿Ustedes han estipulado algún porcentaje de colegios que podrían estar regresando este año a las clases? Sabiendo que pues el periodo de vacunación podría tomar incluso hasta 2 años cumplir con ese porcentaje de vacunación en la población. Mira, como te mencionaba, la realidad de nuestro país es que tenemos casi un 60 o 70% de colegios con matrículas que le puede permitir ese retorno de manera gradual a los centros educativos. Más o menos pudiésemos decir una cifra pues
de un 60 a un 70% de colegios. El resto pues tendríamos que seguir reforzando lo que son las estrategias de atención virtual o a través de plataformas virtuales. Exacto. Para finalizar, existen muchos reclamos sobre las estrategias y la conversación o el diálogo que se está manteniendo con los padres de familia y con los docentes. ¿Cómo están involucrando ustedes en estas decisiones a estos dos sectores? Nosotros en el mes de enero iniciamos un periodo de orientación a los miembros de los comités escolares. Tuvimos una atención de 7.077 personas y en el mes de febrero atendimos alrededor de 6.300 docentes entre febrero y marzo. Entonces, la intención nuestra, como te dije al principio, es hacer esa docencia que necesitamos, que sea más fluida, que le llegue a más personas, porque cuando vamos a ver el escenario del miedo es porque realmente no sabemos y no estamos claros en qué es y cómo es. Por eso te repito, es voluntario, porque si el padre de familia no se siente seguro, no va a enviar al niño. Sin embargo, el centro educativo, el docente, el director, tiene que garantizar que ese estudiante, aun cuando no vaya al centro educativo, va a recibir la educación que necesita. Nosotros hemos realizado atención. La semana pasada estuvimos reunidos con los gremios en una reunión con la mesa bilateral. Estuvieron diferentes dirigentes de los gremios magisteriales y se les explicó todo el proceso y todo lo que se está haciendo. Se les presentó a ellos también el qué es y por qué es la certificación, porque muchos decían, no, que no se cumple. Mira, cuando nosotros entregamos esa certificación es porque la escuela ya tiene el comité, ya hizo su protocolo, ya fue inspeccionado por el MINSA y el Ministerio de Educación y ya está implementando las medidas de bioseguridad. Esa es la certificación. Entonces, con los padres de familia, pues también a través de la Dirección de Padres de Familia y Asuntos Comunitarios hemos estado haciendo esos acercamientos precisos para poder orientarlos. El día de ayer se les dio atención a todos los enlaces a nivel nacional y se les dio las orientaciones. Y es más, de hecho, se abre la oportunidad pues de iniciar un proceso de escuela para padres que está reglamentado por ley y que el primer tema que se va a abordar en los talleres de escuela para padres, los primeros temas, van enfocados en la bioseguridad y es preciso para dar esas orientaciones a los padres de familia para que estemos más tranquilos, para que estemos más conscientes de que este proceso se tiene que iniciar, pero que se tiene que iniciar de manera responsable y que va a ser de manera gradual. Exacto. Hemos conversado con la profesora Carmen Aparicio, directora de Educación Ambiental del MEDUCA, quien nos ha hecho algunas aclaraciones sobre lo que o cómo avanza el proceso de retorno gradual y sobre todo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el retorno seguro de los estudiantes a las aulas.